Amados, bendiciones, qué gusto saludarles a esta hora del día. Doy gracias a Dios por la oportunidad, como siempre. Dios ha sido bueno el permitirnos un día más de vida y vamos a aprovecharla al máximo. La mejor manera siempre es empezar el día o cualquier actividad o un negocio, un viaje, cualquier actividad que hagamos de índole personal, familiar, de trabajo, colocarla en las manos del Señor. La palabra de Dios dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así pues de que eso es lo que debemos hacer. Hoy les invito a que confirmen en sus Biblias la lectura. El día de hoy está en Primera de Corintios, capítulo 4, del verso 1 al verso 5. Y en esta ocasión damos gracias a Dios que el pastor José Acosta está con nosotros y va a poder hacer esta lectura. Bien pueda, pastor. Bueno, veo que se le congela la imagen, pero ya en un momento estará con nosotros para que pueda hacer esta lectura. Bueno, la señal no está muy bien, así de que lo sacó. Miriam de Ramírez, buenos días. Me alegra Buenos saludarla. días. Miriam, si es tan amable, ¿puede hacer la lectura, por favor? ¿Me repite la cita, Primera de Corintios? Capítulo 4, del verso 1 al 5, Miriam. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de este día vamos a estar buscándole en Primero de Corintios, capítulo 4, del verso 1 al verso 5. Amén. Dice, descendientes de Judá. Los hijos de Judá. Perdón, Miriam, está leyendo en Crónicas. Ay, perdón. Tranquila. Disculpe. Ok. Amén. Ministerios apostólicos, amén. Sí, así es. Del 1 al 4, dice, que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser enunciado por vosotros por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo malas conciencias, no por eso quedo absuelto, pues el que me enjuicia es el Señor. Amén. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que haya el Señor, el cual sacará a la luz también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, muchas gracias, muy amable. Bienvenidos todos quienes han ingresado y quienes van a ingresar a esta plataforma para hacer oración escritural. Es un placer verdaderamente ser hijo de Dios. Es un privilegio que la verdad no dependió de nosotros, el haber escogido a Dios. Fue la gracia, fue la misericordia, fue la decisión de Dios el habernos escogido a nosotros. Y nosotros hacemos bien en retribuirle a Dios lo mucho que Él ha hecho por cada uno de nosotros, empezando por adoptarnos, por escogernos, por habernos elegido sin nosotros habérselo pedido. Darle gracias a Él porque Él lo dijo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo
para ser escogidos, para ser adoptados, para ser coherederos con Cristo Jesús. Y debemos darle gracias a Dios porque Él en esa adopción nos hizo partícipes de su gloria, de su poder, de sus secretos, de sus misterios y también de sus ministerios, de sus dones. En fin, Él quiso compartir con nosotros todas sus bondades y nosotros hacemos bien en valorarlas. Dice el versículo número 1 de este capítulo 4 de Primera de Corintios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ese téngannos los hombres por administradores. El apóstol Pablo, si algo recibió en su vida humana por ser testigo de Cristo, fueron críticas, fueron decepciones, muchas desilusiones. Mucha gente lo devaluó, lo tuvo en poco. Y muchos de ellos fueron sus propios discípulos, personas a las que él mismo les predicó la palabra. Y llegaron al extremo de menospreciarle a él después de que las personas empezaron a adquirir algún conocimiento. Si hubo alguna iglesia con la que el apóstol Pablo lidió mucho en su ministerio, fue con la iglesia a los Corintios. De hecho, es la única iglesia a la que le envía 2 cartas muy extensas, muy largas, tratando de arreglar problemas entre ellos mismos y arreglar problemas de índole personal, no como alguien que se defendiera, porque el apóstol Pablo no enviaba las cartas para defenderse, sino para que ellos no se hicieran daño al levantarse contra él, por cuanto él había sido puesto por Dios para predicarle a los gentiles y de paso predicarle también a los judíos. Acordémonos que todos los eruditos, todas las escuelas teológicas le atribuyen al apóstol Pablo el libro a los hebreos, que es un libro dedicado exclusivamente a los judíos nacidos en Israel, a los judíos legítimos. Por eso no tiene digamos, el remitente, él no se menciona en esa carta, pero por el contenido se deduce que fue de él. Y el apóstol Pablo hizo un gran trabajo, extraordinario, y él se sometió a todo. En esta misma carta, él describe los sufrimientos de un apóstol, todo lo que pasó, y dentro de esos sufrimientos, él en ese listado dijo vituperios, él fue escarnecido, él fue menospreciado, él fue humillado, él definitivamente tuvo que pasar por muchas situaciones que cualquiera dirá, pero ¿por qué? De su misma gente, de los mismos que él se ganaba para Cristo, después lo estaban juzgando. Y aquí se deja ver eso. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Él nunca pidió que lo honraran. Él nunca pidió que lo reconocieran más de lo que él era, pero tampoco admitió que lo rebajaran a tal extremo que él prácticamente no pudiera seguir predicando la palabra, tal vez por un complejo, por una baja autoestima, no. Él seguía predicando el mensaje del Señor, aunque le dolía en su corazón el comportamiento de aquellos que un día les predicó el evangelio. En este pasaje hay 3 tribunales
en estos 5 versículos. Y el primero de ellos es el tribunal de la crítica. Y ese tribunal ha hecho mucha mella en el pueblo de Dios, especialmente en los que predican la palabra del Señor. La crítica, que es algo duro de concebir en el mismo pueblo del Señor. Por eso él dice, téngannos los hombres, y no se estaba refiriendo a los que no son de Cristo, sino a los propios de Cristo, porque no le valoraban el ministerio. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a algo que sucedía en la época. Y se puede colocar un ejemplo prácticamente sencillo. Y el ejemplo lo podemos describir así. El dueño de una hacienda tiene muchos esclavos y coge un esclavo de entre los muchos que tiene y lo coloca como mayordomo de su casa. ¿Cuál sería la función de ese esclavo que ahora pasa a ser mayordomo? Lo que él debía de hacer era estar pendiente del alimento de sus amos, de la limpieza de la casa, de la atención a huéspedes y, en fin, todo lo que tuviera que ver con la casa. Para el amo, ese esclavo mayordomo seguía siendo un esclavo, pero con privilegios, porque el mayordomo nunca podía administrar, el esclavo que había sido puesto como mayordomo no podía administrar algo que fuera de él. Por eso era un esclavo, porque no tenía una propiedad de él. Mientras que el amo lo veía como un esclavo con privilegios, los esclavos que habían quedado en la parte, digamos, inferior, lo veían a él como señor. O sea, el esclavo con privilegios era un señor para los que seguían siendo esclavos. Pero para el dueño de la hacienda seguía siendo un esclavo. O sea, él no lo podía ver como más, pero tenía privilegios. Tenía acceso a la casa, tenía acceso a los bienes, tenía acceso a alimentación, cosa que no tenían los otros esclavos. Entonces notemos cómo el apóstol Pablo se coloca en un término medio. Dice, yo no soy más que ustedes. Yo sigo siendo un esclavo, solo que estoy administrando la casa de nuestro amo. Entonces dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces el apóstol Pablo, a pesar de que le era aclarar todo esto, él se ganó muchos problemas por predicar la verdad. De hecho, cuando él sentía todas esas punzadas por motivo de la crítica, este tribunal que es duro, de la gente desconsiderada, de la gente que no valora, de la gente mal agradecida, el apóstol Pablo muchas veces, para terminar una discusión con esas personas que se levantaban contra él, les terminaba diciendo, ¿les prediqué la verdad? ¿Sí o no? Era todo lo que él les decía, para no alargar el problema, para no sentirse maltratado. Terminaba diciéndoles, contéstenme, ¿les prediqué la verdad? ¿Sí o no? Y ante eso, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? Todos sin excepción tuvieron que decir, sí, usted nos predicó la verdad, porque nos predicó a Cristo Jesús. Y con eso el apóstol Pablo trataba de calmar el asunto. Ese es el primer tribunal, el tribunal de la crítica, el cual nosotros debemos aprender a lidiar con ello también. Que no nos afecte la crítica, que no nos haga daño, que no nos saque del propósito de Dios. No interesa.
No interesa muchas veces la crítica. Yo tengo una frase para compartirles, si desean anotarla. La frase dice así: el problema no es ir al banquillo. El problema es ir al banquillo y salir culpables, porque al banquillo vamos todos. A la picota pública vamos todos. El problema es que lo que digan de nosotros sea verdad. Eso sí sería un problema. El Señor Jesús lo dijo en otras palabras: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y le añadió: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Así puede que, mis amados, como una frase para los líderes, para los que estamos en Cristo Jesús, y debemos decirlo, quiero que lo diga conmigo, por favor: los cristianos legítimos somos de piel gruesa. Vamos, dígalo, por favor. Los cristianos legítimos somos de piel gruesa. O sea, que no nos afecte la crítica, porque es inevitable. Es inevitable la crítica. Si usted hace bien, lo critican. Si usted hace mal, lo critican. Si usted ayuda a una persona y algún día no la ayuda, lo van a criticar. Porque sí y porque no. Entonces, ahí está el primer tribunal. Dice el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo decía? No solamente soy un administrador, sino que para mantenerme en el cargo tengo que ser fiel. Afortunadamente, el Señor no pedía un seminario teológico, no pedía que supiera todas las lenguas, no pedía que tuviera todos los dones, no pedía que tuviera ministerios. No, no, no. Todo lo que se le pedía al mayordomo era que fuera fiel, al administrador. Es todo lo que pide el Señor: fidelidad, lealtad, que sea de una sola faz, que donde está, está, que no sea ambivalente, que no sea de aguas, de dos aguas, que no sea de dos palabras, que no sea de estados de ánimo, sino una persona que pueda manejar su carácter, que pueda mantenerse en una constante. Por eso el libro de Santiago capítulo 1 versículo 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Por eso lo que dice el apóstol Pablo es: yo he sido fiel en la casa del Señor. Me he mantenido en el cargo que Dios me asignó. Pero aparece un segundo tribunal que está en el versículo 3. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Este segundo tribunal es más peligroso que el primero, porque el primero es la crítica de los hombres que vienen de allá para acá, que es a tratar de derribarnos. Pero ¿por qué el segundo es más peligroso? Porque es el tribunal de la conciencia. El tribunal de la conciencia, de nuestra conciencia, el que siempre nos quiere sacar en limpio, y los demás son malos y uno termina siendo el bueno. Porque es la tendencia a hablar más mal de los demás que de sí mismo. El apóstol Pablo también lo decía: ¿quién maltrata a su propio cuerpo? ¿Quién se hace daño a sí mismo? Entonces es peligroso, porque cuando el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, dijo: en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos.
amadores de sí mismos. Y ese amarnos a nosotros mismos nos hace daño porque estamos utilizando nuestra conciencia para autojustificarnos y para decir todo lo estoy haciendo bien, todo lo estoy haciendo a la perfección. Por eso el apóstol Pablo dice, ni yo me juzgo a mí mismo, aunque mi conciencia está limpia, aunque estoy bien delante del Señor. El apóstol Pablo sometió sus pensamientos, sometió sus emociones, sometió sus pasiones, todo lo sometió a Cristo. Aunque tenía motivos para decir, yo soy el gran apóstol, él nunca lo dijo. Acordémonos que él en una ocasión dijo, yo soy el más pequeñito de todos. Cuando se trataba de privilegios, él se consideraba pequeño, pero cuando se trataba de pecadores, él decía, yo soy el más grande pecador, el más malo de todos. Entonces, no dejarle lugar a la conciencia que siempre nos va a querer sacar en limpio, que siempre va a querer que nosotros no veamos la manchita, el error, que nosotros nos estemos justificando toda la vida. Esto es increíble, porque en ese tribunal nos la pasamos casi todo el tiempo. Por eso la invitación, mis amados, es que a partir de hoy, en nuestras oraciones, lo primero que debemos hacer, y esto es a manera de consejo, no es algo impuesto, es un consejo de este servidor, que antes de empezar oraciones por los demás, hagamos oración por nosotros mismos y llevemos cautivo a la obediencia a Cristo nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestros derechos y decirle, Señor, gracias porque me diste un día más de vida, lo voy a colocar a tus pies. Me coloco a tus pies, Señor. Soy un simple servidor tuyo. Que mi conciencia hoy no me aplauda. Que mi conciencia hoy no me halague. Que mi conciencia hoy no me justifique. Para con eso, tú puedes ser mi juez. Tú puedes ser quien me vas a juzgar. Porque ese es el tercer tribunal. El tercer tribunal es el de Cristo. Porque él dijo, terminando el versículo 4, pero el que me juzga es el Señor. Él se estaba refiriendo a ese tribunal, que es el tribunal perfecto, que si hay algún lugar donde nosotros verdaderamente podemos estar tranquilos y confiados, es en lo que Dios hable de nosotros. Entonces no nos preocupemos por lo que los demás digan de nosotros, ni tampoco nos ufanemos de lo que decimos nosotros de nosotros mismos. Hay una frase que quiero que la anoten con respecto a esa adulación que hacemos nosotros de nosotros mismos. Y la frase inclusive yo la anoté para que no se me fuera a olvidar. Y esta frase que me pareció muy bonita, pero dice una verdad impresionante. Dice así, muchas veces preferimos estar arruinados por la adulación que salvados por la crítica. ¿Cómo dice la frase? Muchas veces preferimos ser arruinados por la adulación nuestra que salvados por la crítica. Por lo general somos dados a eso. No interesa cómo estemos por dentro, siempre y cuando, ¿sí?, nosotros mismos nos alabemos. Nosotros somos dados a eso. A David le pasó, al rey David, cuando llegó el profeta Natán y le contó una historia. Le dijo, rey, ¿cómo te parece que había un rey que tenía más de 700 ovejitas
y tenía un vecino que tenía una corderita. Y vinieron unos invitados y el rey no fue capaz de sacrificar una de sus 700 ovejitas para atender a sus invitados, sino que tomó la corderita del vecino y la sacrificó para atender a sus invitados. Y el rey, que entendió el mensaje, se encolerizó. David se enojó y dijo, ese hombre merece la muerte. ¿Cómo es posible que haga eso? No es justo lo que hizo. ¿Quién es ese rey? Y el profeta Natán le dice, ese rey eres tú, que teniendo tantas mujeres y tantas concubinas en palacio, tomaste la mujer de Urías, Eteo, tu siervo, el que está peleando por ti. Ahí fue cuando David compuso el Salmo 32 y el Salmo 51, donde se aculpó, donde dijo, definitivamente soy muy malo, porque juzgo las actuaciones de los demás y las condeno, pero no me miro a mí mismo. Ese tribunal de la conciencia, no podemos dejarle a nuestra conciencia la salvación. No podemos dejarle a nuestra conciencia que vamos a entrar al reino de los cielos, sino es a través de Cristo Jesús, cediendo nuestros derechos, mis amados, cediéndolos. Y ahí aparece el tercer tribunal, el de Cristo. El tribunal de Cristo es extraordinario, porque Él, aunque no nos va a sacar en limpio de nuestros errores, porque la palabra de Dios dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Mas, sin embargo, también dice el libro de Isaías, yo te he amado con amor eterno. Fuiste honorable a mis ojos, fuiste de gran estima. Yo te amé. Dios siempre va a encontrar algo bueno en nosotros. Dios siempre nos va a aplaudir nuestros logros. Dios va a hablar de nosotros como habló de Job, que dijo, no hay otro como él, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre justo. Y Dios quiere vernos así a todos. Por eso hoy dejemos a un lado el tribunal de la crítica. No le hagamos tanta cuna a eso. No le pongamos mucho cuidado. ¿Qué dicen de nosotros? Ni tampoco nos pongamos cuidado a nosotros mismos. Porque a lo bueno le podemos estar diciendo malo. Y a lo malo le podemos estar diciendo bueno. Sino que hoy podamos decir, me voy a someter al tribunal de Cristo. Como hizo el Señor Jesús cuando visitó las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Aunque todas tenían algo malo, Él siempre le resaltó algo bueno, excepto a la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea no le encontró nada bueno. De hecho, se cree que la iglesia de la Odisea no era una iglesia, sino era una institución humana con pretensiones espirituales, pero que el Señor no le alabó nada porque no tenía nada que alabarle. Pero a las demás les decía, aunque tienes poca fuerza, no han negado mi palabra. A las otras les decía, aunque habitas en medio del trono de Satanás, aún retienes mi nombre. En fin, a cada iglesia le veía lo bueno. Por eso hoy el Señor va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu espíritu, va a hablar a tu alma, va a hablar a tus emociones. Y el Señor hoy se va a alegrar. Hoy el Señor se va a alegrar. Se va a alegrar contigo. Y te está diciendo, tú eres como la niña de mis ojos. Yo te valoro. Aunque tienes pocas fuerzas, has seguido. Aunque no se te han cumplido todas las promesas, sigues en pie, sigues avanzando, sigues creyendo, sigues predicando, sigues haciendo la labor.
aunque te falta, aunque te faltan muchos recursos, aún así caminas la milla extra, aún así avanzas y no te quedas. Hoy el Señor te quiere abrazar y te quiere decir, eres mi hijo, eres mi hija, eres la persona que he querido amar desde siempre. Yo soy ese padre que te he buscado para amarte. Eres mi hijo, eres mi hija. Yo te amé hoy. Y yo quiero invitarles a que hoy, ahí donde se encuentran, si se les facilita, puedan inclinar su rostro, puedan hoy entregarle todos los derechos al Señor y decirle al Dios de los cielos que verdaderamente están dispuestos a dejar de lado la crítica y avanzar, a dejar de lado la autoadulación, autoexaltación. No somos más que nadie. El esclavo con privilegios seguía siendo un esclavo, solo que tenía acceso a ciertas cosas, pero él nunca sería dueño de algo. Él no podía hacer su voluntad, tenía que hacer la voluntad del amo. Eso somos en las manos del Señor. Eso somos, Pastor José, en las manos del Señor. Eso somos, Pastora Sandra, en las manos del Señor. Eso somos, Pastora Blanca Ricaute, en las manos del Señor. Eso somos los que tenemos un cargo, un liderazgo en las manos del Señor. Eso somos mensajeros de Dios. Tenemos el privilegio, pero seguimos siendo hijos de Dios. No somos más que eso. Somos hijos de Dios. Suficiente título, suficiente nombramiento. Uno no se salva por ser pastor. Uno no se salva por ser apóstol. Uno no se salva por ser líder. La salvación es por ser hijos, por ser adoptados, por ser hallados fieles en el cargo. Que hoy podamos descansar, que hoy podamos decirle al Dios de los cielos. Así que vamos a dejarle lugar al Señor. Cuando Él venga, aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará aún las intenciones de los corazones. Que en esto hay que tener mucho cuidado. Muchas promesas que se han hecho de cambiar. Muchas promesas que se han hecho de servirle a Dios. Muchas promesas que se han hecho aún de dar para la obra del Señor. Por eso dice que el Señor manifestará aún las intenciones de los corazones. Cosas que solo fuera una intención, que hubiera sido bonita y hubiera terminado bien, donde se hubiera concretado. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros, aún lo que pensemos, si es bueno, terminemos haciéndolo. Que lo que ha salido de nuestra boca, no lo dejemos ahí, ni le echemos la culpa a terceros, sino que hoy podamos decirle al Señor, Señor, aquí estoy, delante de ti, Señor, delante de ti, me humillo delante de ti, que tengo privilegios, que tengo personas a cargo, que tengo una comunidad a quien estoy dirigiendo. Amén. Gracias, Señor, por ello, pero no son míos, siguen siendo tuyos, siguen siendo tuyos. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 28, el Señor le entregó al ser humano 5 beneficios de autoridad. Todos son de autoridad, porque el Señor le dijo a Adán y le dijo a Eva, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear. El Señor le entregó al ser humano dominio en la naturaleza, en los animales, en el cosmos, pero nunca le entregó dominio sobre otro ser humano.
Por esa razón, hoy más que nunca nosotros debemos decir, Señor, nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. No sé si tenga a alguien ahí a su lado. No sé si tenga a alguien ahí a su lado para que por favor le dé un gran abrazo y le diga a esa persona, si es su esposo, si es su esposa, amor, te necesito. Yo te necesito. Te necesito para seguir avanzando. Si es un hijo o si es su padre, de igual manera, abrace a esa persona por un instante y dígale con humildad, te necesito, te necesito. Quizá la persona de allá para acá también te diga lo mismo. Tú también me haces falta. Te necesito, te necesito. Tal vez es un amigo, un compañero de trabajo. Y si la confianza lo permite, con un saludo de manos, decirle, ¿sabes qué? Te necesito. Te necesito. Gracias por existir. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de lo que estamos haciendo. Y dejémosle el resultado al Señor. Dejémosle el resultado al Señor. Será algo grande, será algo glorioso. Será extraordinario. Entonces, nos exponemos todos los días ante 3 tribunales. Tribunal de la crítica, que hace daño. Tribunal de la conciencia, que también hace daño. El único tribunal que nos hace bien y que nos dice las cosas como son con amor es el tribunal de Cristo, ante el cual compareceremos todos, sin excepción. Bendigo sus vidas. Los quiero mucho. Les deseo lo mejor y que con esta palabra aún la oración pueda cambiar para decirle, Dios, definitivamente aquí estoy para ti. Gracias, Señor. Amén. Quiero invitar a nuestro amado pastor José Acosta que nos pueda saludar y también nos pueda decir en qué ayudó esta palabra. Pastor, bien pueda. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Es una gran bendición poder escuchar estos maravillosos temas en donde nos pone a reflexionar. Y venía a mi mente algo bien importante, y es que nosotros como cristianos, y más cuando tenemos un llamado de parte de Dios, la palabra de Dios dice que nosotros somos cartas leídas, somos libros abiertos para mucha gente, para todos aquellos. Y de pronto lo que decía el pastor en cuanto a la crítica, hay unos que nos leen bien, otros no nos leen bien. Unos nos leen de pronto para bendecirnos, y otros nos leen para criticarnos. Y estamos dispuestos a todo, porque muchas veces el conocimiento a veces llega hasta tener o a atraer ego a la persona. Un ego en donde de pronto la persona piensa que lo sabe todo y que no necesita de pronto de ser ministrado, o necesita escuchar a otros. Y me daba cuenta en el caso del apóstol Pablo, voy a observar algo bien importante cuando quiso de pronto enaltecerse. Dios colocó en él un aguijón, dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo le rogaba a Dios que le quitara ese aguijón, que dicen que fue de pronto en los ojos, o bueno, alguna enfermedad o algo que él tenía. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Hay momentos en que cuando la persona quiere de pronto enorgullecerse, o por el conocimiento que tiene, por el ministerio, por qué sé yo, bueno, por alguna de estas cosas, Dios tiene sus métodos para hacer que nuestro ego no se salga de control, ¿sí? Que no pensemos más de lo que debemos de pensar cada uno de nosotros. Y
Y verdad que me gustó mucho lo que es el que cuando dice la palabra de Dios, que el que juzga es el Señor. Y en verdad que Él no sabe juzgar, nos juzga de acuerdo al corazón que cada uno tenemos. Él sí nos sabe leer, Él sí nos sabe guiar, nos sabe orientar, porque Él siempre lo ha hecho con amor y nos ha hecho entender muchas veces nuestros errores, como también nos ha hecho entender lo que valemos para Él. Y yo pienso que es lo más importante, que lo que piensa Dios de cada uno de nosotros, que lo que muchas veces piensan personas de nosotros, porque a Él es el que tenemos que rendirle cuentas. Y, y es algo muy maravilloso, ¿verdad? Esta enseñanza, porque en verdad que lo pone uno a reflexionar en que necesitamos depender más de Dios que de los hombres. Así que Dios me los bendiga y que esta palabra sea de bendición para todos nosotros. Bendiciones, pastor, y a todos mis hermanos. Amén. Muchas gracias, muy amable por esos valiosos aportes. Y eso es así. El que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Que Dios nos bendiga a todos. Aquí estamos, en esta carnecita, en este cuerpo, batallando con nuestras debilidades, pero también haciéndole frente a las situaciones con nuestras fortalezas. Les bendigo, les quiero mucho. No olviden conectarse ahora a las 10 de la mañana a través de Facebook Live para que reciban una palabra de bendición, una palabra que les va a ayudar a direccionar más el camino en el que vamos andando. Entre más escuche usted la palabra, le hace mayor bien. Ahí estaremos con unos líderes de la iglesia Renovación del barrio 20 de julio el día de hoy. Ahí va conociendo usted los líderes que van a estar dando conferencias en nuestro retiro espiritual que está programado para los días 2, 3 y 4 de diciembre. Usted no se puede perder, usted no se puede quedar de ir a este lugar a recibir un encuentro, a tener un encuentro glorioso con el Señor. Va a ser algo extraordinario. Así pues de que ahí les dejo, llamen a la pastora Lucía Reyes y con ella hagan la reserva. Desde ya, actúen en fe. Así no haya el recurso, no interesa, actúen en fe, que el que quiere Dios le ayuda. Los bendigo. Les deseo un feliz resto de día a todos los que están a través de Facebook Live. Tengan un feliz día. Gracias a los pastores que se conectan, a los hermanos. En fin, Dios les guarde siempre y que la pasen muy, pero muy bien. Felicidades a todos.